Bueno, siguiendo con la formulación sobre el estado de formación plana, vamos a ver la relación que existe de las matrices constitutivas asociadas a este estado. En el caso general, en la elasticidad general, con todas las componentes, el tensor de tensiones y deformaciones no nulos, la matriz de rigidez, acuérdense que la matriz de rigidez está definiendo la vinculación que existe cuando el dato es la deformación y la incógnita es la tensión, ¿sí? Bueno, esa matriz de rigidez tendría en un estado general o en un estado normal, común, tendríamos todos estos componentes de una matriz de rigidez. Pero en el caso de la deformación plana, como bien dijimos, la tercera dirección era nula. Por consiguiente, la deformación o la matriz de rigidez se reduciría a estos tres componentes, epsilon x, epsilon y gamma xy, en donde justamente vinculando esos datos de epsilon con la matriz de rigidez nos daría el estado de tensión. Ahora, si buscamos otras relaciones que se puedan determinar como el estado de tensión, partiendo de una constitutiva asociada a las constantes de la ME, tendríamos el tensor de tensiones representado por este tipo de formulación que ya lo vimos, que acuérdense que el tensor de tensiones era igual a 2G módulo longitudinal transversal, D, que es la matriz de deformación, más I, que es la matriz de identidad, lambda, que es justamente la constante de la ME, y epsilon, que se acuerdan que era la dilatación cúbica, que era la suma de los elementos de la diagonal. En nuestro caso, en el estado plano, la suma de la diagonal solamente van a ser dos componentes, epsilon 1,1 y epsilon 2,2. Bueno, acá tienen la formulación de lambda y de G, asociado a acuérdense que es una relación de módulos siempre, esta vinculación. Reducido al plano, y volviendo a analizar solamente el estado de formación plana, vamos a tener las componentes de tau 1,1, tau 2,2, tau 3,3 y tau 1,2. ¿Por qué aparece tau 3,3? Bueno, recordamos que una de las hipótesis y consignas del estado de formación plana es que el tensor de tensiones tenía componente en la dirección 3. Y fíjense, es claro que ese componente va a existir. En principio podríamos deducirlo que ese componente sale de si planteáramos que la deformación en la tercera dimensión era nula, por un principio que establecimos como condición e hipótesis de deformación plana. Si lo igualamos a cero a la deformación en 3,3 utilizando justamente las ecuaciones constitutivas y utilizando Poisson, vamos a sacar que justamente despejando tau 3,3 no es nulo y es una relación asociada al módulo de Poisson. Y esto es más o menos comprensible porque nosotros pensamos y estábamos considerando un conducto de una longitud determinada, bastante prolongada, 50, 80 metros, a los cuales le íbamos a tomar una rebanada de 1 metro para analizar su estado de formación, contenido en un plano XY y la dirección Z la prolongación del conducto. Ahora, si yo tomo una rebanada de 1 metro, claramente esa rebanada está como rigidizada por las dos porciones de conducto que quedan arriba y abajo de esa rebanada. Entonces, esa rebanada tiene una tensión que es la tensión de confinamiento, que justamente es tau 3,3. Es pequeña, sí, es pequeña, pero bueno, hay que saber que uno la puede determinar. Volviendo al tema de la matriz constitutiva que vincula el estado de formación al estado de tensión, utilizando la notación de Boy, podríamos encontrar esta matriz que la denominan como la matriz constitutiva del estado plano de formación. Y como ven, tiene como una serie de valores numéricos entre 1 y 2, suman y restan los módulos, que a veces podría ser complejo para no cometer errores. Lo que se busca es un estado, unos valores equivalentes. Y ya vamos a ver de dónde salen esos. Y los define a unas constantes equivalentes, epsilon asterisco y mu asterisco, asociadas a estas relaciones. Epsilon asterisco es E sobre 1 menos mu, y mu asterisco es mu sobre 1 menos mu. Más o menos, y reemplazando estos valores, nos va a quedar de esta manera constituida la matriz de rigidez. Ahora, tratemos de analizar qué es este E asterisco y mu asterisco. Estas constantes
equivalentes asociados al estado de deformación plana, se podría decir que en principio mu suele ser un valor positivo. Por consiguiente, esto es menor que 0. Y si esto es menor que 0, lo que yo estoy haciendo, si yo tengo un número y lo divido por un número pequeño, lo que estoy haciendo es como mayorando mi número, agrandándolo, dándole como una mayor rigidez tanto de E como de mu. Por consiguiente, las constantes equivalentes del estado de formación plana son como constantes mayoradas por justamente esa rigidez de confinamiento que tiene la porción en la que yo estoy estudiando. Es como que estudio un pedacito nada más de la estructura, pero la analizo en un plano en el cual claramente puedo considerar todas sus deformaciones y tensiones. Para el caso, por eso dice, para el caso del estado plano de formación y considerando la isotropía, no existen incongruencias con las indicadas en el estado plano de tensión, ya que aquí la deformación y corrimiento según el eje 3 o según el eje Z, como nuestro gráfico representaba Z, el eje 3, están realmente impedidos. Quizás podría mencionarse que para el caso del caño, que no hay cargas según X3, y sin embargo hay tensiones, nuevamente debe aceptarse que hay un confinamiento. Luego es posible invertir la relación de las matrices constitutivas y de ya teniendo como dato el estado de tensión y teniendo como incógnitas las deformaciones, una matriz constitutiva quedaría de esta manera, que será justamente las constantes elásticas. ¿Recuerdan? Bueno, reemplazando las relaciones de compatibilidad, podríamos tener justamente como las ecuaciones de compatibilidad asociadas a ese estado de formación plana. Esto más o menos sería la síntesis. Ahora vamos a entrar a los conceptos de trabajo, energía específica asociadas a un estado de tensión, a un estado de potencial de estado de deformación. Pero bueno, vamos a tener algunos conceptos ya vistos en las otras materias, pero vamos a hacer un repaso, vamos a tratar de recordarlos y vamos a tratar de analizarlos en base a nuestros tensores. En principio el trabajo es un concepto, el trabajo de energía y de trabajo son importantes para el planteo de nuestros llamados principios energéticos. Acuérdense que nosotros consideramos que nuestro cuerpo se deforma, nuestro sólido se deforma, pero que descargado o sometido a la descarga vuelve a su posición inicial. O sea que no puede haber una transmisión de energía, sobre lo que se basan la mayoría de los métodos numéricos empleados para obtener soluciones aproximadas del problema estructural. El trabajo de una fuerza, acuérdense que el trabajo era igual a fuerza por distancia, una fuerza actuando sobre una partícula con un vector posición R, una partícula del sólido, y con una fuerza F, que se desplaza o se traslada sobre una trayectoria de una curva entre dos puntos A y B. Esto sería como una curva de desplazamiento, nosotros la vamos a ir midiendo con los vectores de R y su diferencial de R. Podemos decir que para un desplazamiento diferencial de R en la partícula, la fuerza F realizaría un trabajo diferencial o incremental delta W. Y ese delta W o trabajo diferencial va a ser igual a F por diferencial de R. Diferencial de R, como justamente es un vector contenido en un sistema de referencia, va a tener componentes tanto diferencial de R como F, que son justamente F de X por diferencial de X y F de Y por diferencial de Y. Y luego, el trabajo total integrado dentro de esa curva de recorrido que habíamos dicho que eran A y B, el trabajo total realizado por la fuerza F sobre la partícula entre A y B justamente va a ser la integral de delta W igual a la integral de RA sobre, comprendida entre RA y RB de F por diferencial de R. Hasta acá nada nuevo de lo que ustedes ya conocen, solamente es un repaso del concepto de trabajo, el concepto de justamente asociado a un sistema conservativo, que es básicamente lo que a nosotros nos interesa. Una distribución de desplazamiento es cinemáticamente admisible y acá empieza como el modelo matemático. Nosotros tenemos restricciones, acuérdenos que nuestro cuerpo se deforma, genera energía de una manera indefinida. No, tiene que ser admisible y que satisfaga los desplazamientos impuestos en aquellas partes del contorno S. ¿Qué serían esos puntos de contorno S donde nosotros nos interesa como sus desplazamientos? Serían justamente las condiciones de borde, acuérdense, donde están prescriptos y tal
que sus primeras derivadas parciales en el volumen B sean continuos. Una gran cantidad de casos de la naturaleza, las componentes fx y fi del vector f, pueden derivarse de una función b, que en este caso sería justamente lo que está obteniéndose acá, que es un campo conservativo, el campo b. Justamente la derivada de b con respecto a x, la derivada de b con respecto a y me da fx y fi. Y el vector de las fuerzas podría expresarse como menos el gradiente de esa función. Esto es que menos el gradiente de B justamente me da F. Campo conservativo, fórmulas ya vistas en las otras materias. Básicamente física 1 creería que dan estas materias, esta área. La función B es una conocida como la energía potencial. Acuérdense que nosotros teníamos como diferentes estados de energía asociados a un cuerpo. En este caso la energía potencial asociada al campo de fuerzas F conservativas. Para este tipo de partícula de fuerzas, el incremento diferencial infinitesimal del trabajo W se puede expresar como un diferencial exacto. Entonces, delta W es igual diferencial de B con respecto a X, diferencial de X, más el diferencial de B con respecto a Y, diferencial de Y, igual a el diferencial exacto de B. Luego, el trabajo total realizado de F en ese recorrido AB es justamente el diferencial de B con respecto a X, diferencial de X más diferencial de B con respecto a Y, sustituye este delta W dentro de la integral, y lo que hace es justamente plantear la integral de entre A y B de menos diferencial de B igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Conceptos ya conocidos, solamente repaso. Veamos qué más. El trabajo total solo depende de los valores de las funciones potenciales en A y en B. Es decir, que es independiente de la trayectoria empleada para unir. Es decir, que nosotros podemos previamente, a diferencia de lo que nosotros veníamos analizando en el tensor de tensiones, que no conocíamos la curva de desplazamiento y buscábamos cómo determinarla, el trabajo energético de un sólido lo podemos conocer previo al proceso de formación y posterior al proceso de formación. Es decir, a nosotros nos interesan esas energías conservativas que tienen antes y después, y que tienen que ser prácticamente iguales porque justamente este es un proceso de formación que debe tener total recuperación. El trabajo total solo depende, ¿y por qué tiene una total recuperación? Porque es un trabajo en el campo elástico. El trabajo total solo depende de los valores de funciones potenciales A y B, es decir, que es independiente de la trayectoria empleada. Para unir estos puntos, las fuerzas cuyas componentes se pueden derivar de una función potencial se llaman conservativas. Consideremos ahora una fuerza F en ordenadas y en abscisa los desplazamientos en la dirección de la fuerza. Si el módulo de F es una función de U creciente con el desplazamiento de U, el trabajo de F al recorrer una distancia UA en esa dirección, en la dirección de G de abscisas, vamos a tener que justamente el trabajo va a ser igual a la integral de 0 a A de F por diferencial de R, igual a la integral de 0 a UA, o energía UA potencial en A, de F por diferencial de U, y la relación entre F y U es lineal, como en el caso de unas fuerzas elásticas. Es decir, que no debería tener que esta curva para el campo elástico. Nuestra curva sería recta, ya que justamente nuestra conservación y nuestra recuperación es total. Y si como es total, es proporcional. Y la proporción es justamente una constante K. En este caso, representada de una manera casi muy similar al caso de un elástico, una fuerza de una constante elástica. Claramente esta constante elástica está representada por esa constante K. Ya esto lo han visto, pero bueno, viene bien refrescarlo. Si la relación entre F y U es lineal, como en el caso de una fuerza elástica, F elástica igual a K por U, donde K es constante, el trabajo realizado por esta fuerza recorre una distancia U. Es decir, que el trabajo es igual a la integral de 0 a U de F elástico por diferencial de U, igual a la integral de 0 a U de K por U, reemplazando el valor de F por diferencial de U, igual, y casualidad, nos queda a K por U al cuadrado sobre 2, o lo que es lo mismo, el área comprendida bajo la curva, que como es un área triangular, va a ser justamente un medio de la base por la altura.
El trabajo del área encerrada en el triángulo y claramente es lo que dice acá. Fe por U igual son 1,5. Los trabajos de fuerzas elásticas son conservativas. Esto es lo que nosotros más o menos vamos a tratar de poder representarlos en nuestro modelo matemático. Energía de formación. Cuando un cuerpo elástico es sometido a deformaciones, y que es el caso que a nosotros nos interesa, sus fuerzas internas realizan trabajos. Ahora, ¿qué se designa como energía de formación? Justamente, es que se designa como energía de formación, ese trabajo de deformación que está sometido el cuerpo elástico. Consideramos el incremento diferencial de trabajo de las tensiones delta X, sigma X, perdón, en un elemento diferencial de volumen. El elemento diferencial de volumen es este elemento que tiene de base diferencial de X, de altura diferencial de Y. El área es diferencial de X por diferencial de Y. El volumen es diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Claramente es lo que dice el volumen, diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z, cuando los desplazamientos de U se incrementan en una cantidad infinitesimal, es decir, delta U sufre un incremento diferencial de U. El trabajo realizado por las fuerzas resultantes de las tensiones sigma X en cada cara, acuérdense que nosotros vamos a analizar ese elemento diferencial en sus caras y el incremento, acuérdense que sigma por área es igual a F, ¿sí? Sigma por el sistema conservativo en que teníamos una fuerza por distancia como trabajo, bueno, ahora vamos a considerar sigma por área durante el incremento diferencial de los desplazamientos U. Entonces, delta W es igual a menos sigma X por diferencial de Y por diferencial de Z, esta es la fuerza por delta U, y esta es la otra fuerza por delta Y. Esta es la otra fuerza en la otra cara, ya incrementada en un diferencial de sigma X por diferencial de Y por diferencial de Z, y la variación justamente es delta U más delta de diferencial de U. Luego el incremento diferencial de U para el elemento de longitud diferencial de X vale justamente delta de U igual a diferencial de epsilon X por diferencial de X. Por lo tanto, el incremento infinitesimal de trabajo, delta W, va a ser igual a sigma X por diferencial de epsilon X, que reemplaza este valor acá, fíjense, y por diferencial de Y por diferencial de Z. Si llamamos U0, que es la energía de formación por unidad de volumen, un incremento diferencial de U0 de esta energía debe ser igual al incremento de trabajo interno por unidad de volumen. Y más o menos son conceptos que ya están masticados, pero bueno, viene bien refrescarlos para que tengamos en cuenta el concepto de energía. Luego, la energía de formación específica, ¿qué va a ser? Justamente va a ser la integral de 0 a epsilon X de ese diferencial de U0, que bueno, en este caso es justamente la integral de 0 a epsilon X de sigma X por diferencial de epsilon X. Y finalmente la energía de formación total para la integral sobre todo el volumen de energía de formación específica, U0 va a ser justamente, acuérdense, en este caso integra sobre todo el volumen del sólido de U0 por diferencial de omega, que es justamente el volumen del sólido. En este caso tenemos por un lado el área, por el otro lado la longitud de la sección, entonces tenemos el volumen, y nos da justamente la energía de formación total. Las tensiones pueden ser funciones no lineales de las deformaciones. Relación no lineal de las tensiones de formaciones. Esto ya lo habíamos visto. Para el caso particular de un material lineal, que sería el caso de Hooke, la ley de Hooke establece esa linealidad, dice que la energía de formación específica es igual a un medio de la integral de la integral en omega o toda la sección del sólido de sigma X por epsilon X por diferencial de omega. Para las tensiones de corte, el incremento de trabajo provocado por las fuerzas resultantes de la tensión tau XY en cada cara diferencial de X por diferencial de Z y por las fuerzas resultantes de las tensiones de tau y X
y X en cada cara diferencial de Y por diferencial de Z durante los incrementos diferenciales de los ángulos delta B1 o alfa 1, creo que eran estos por los ángulos alfa 1 y alfa 2. Esta tipografía no es común, pero para representar ángulos. Pero bueno, fíjense que en el gráfico del delta W justamente lo que contempla es esa variación angular. ¿Vieron? Acá está. Delta beta 1 y delta beta 2, que son esta variación de ángulos, justamente la distorsión angular que recorre el estado de tensión tangencial. Esos delta, que acá los tiene como nomenclatura, fíjense que acá yo me di cuenta que no es B1 ni B2, sino que es beta 1 y beta 2. Bueno, es solamente por la tipografía del Power. Bueno, el delta W, como ven, justamente es el esfuerzo tangencial más su incremento, justamente por esa distorsión angular de cada uno de los lados. El trabajo incremental de la tensión de corte justamente nos da esos delta U y delta B asociados a cada uno de los ejes. Acuérdense que en el campo de desplazamiento teníamos componentes U, B y W. Y eso es lo que contempla acá. El incremento diferencial de U0 de la energía de formación por unidad de volumen es el diferencial de U0 de tau por el diferencial de gamma xy. Es la deformación, es el diferencial, la distorsión angular, el estado de tensión, el estado de corte, y la energía de formación total será la integral sobre todo el volumen de la energía de formación específica U0. Nuevamente utilizamos la suma, la integral en todo el sólido, en todo el cuerpo, y nuevamente tenemos la doble integral asociada, una integral asociada a todo el volumen del sólido y la integral del esfuerzo de tensión por la deformación específica. Para un material lineal, en este caso homogéneo también, que se aplica la ley de Hooke, nuevamente va a ser un medio, la deformación total, un medio de la integral en todo el volumen de tau xy por omega xy del diferencial de omega. Si el material es elástico, lineal, la energía de formación total producida por todas las tensiones que nos da. Primero analizamos las longitudinales o normales, después analizamos las tangenciales con sus distorsiones angulares. Por consiguiente, la suma de todos esos estados, tensión por deformación, asociados a todo el volumen del sólido, nos da justamente la energía total de deformación producida en el proceso de formación y el estado de tensión. Esta formulación no se la tienen que olvidar porque justamente es la que vincula nuestros dos tensores y que, bueno, en nuestro caso, que es justamente la ley de Hooke, en donde consideramos una deformación lineal, se aplica claramente esta formulación. El principio de mínima energía potencial se considera una fuerza F actuando sobre una partícula con el vector de posición R y que se traslada sobre la trayectoria de los puntos A y B, como ya los vimos. Por la segunda ley de Newton, que se acuerdan que decía que era masa por la aceleración, en este caso estos dos puntitos significan la derivada segunda de la velocidad o la derivada segunda de la posición. Esto es la fuerza resultante actuando sobre la partícula debe ser igual al producto de la masa de la partícula por la aceleración, donde hemos indicado con puntos a las derivadas respecto al tiempo. Acuérdense que cuando tenemos como dos puntitos, un puntito es una derivada, dos puntitos, dos derivadas, que es la derivada segunda del vector posición, y en este caso asociada al tiempo, porque bueno, justamente es la aceleración. Para un desplazamiento diferencial de R, la partícula de la fuerza F realiza un trabajo incremental delta W que se puede expresar como, y justamente ese trabajo se expresa como masa por la aceleración, y la aceleración se representa con la derivada segunda de R con respecto al tiempo dos veces. ¿En dónde? Donde podemos identificar que la energía mecánica justamente es la denominada T más B. T es la energía potencial, T es la energía cinética. Es la denominada energía mecánica y las ecuaciones entre sí expresan la variación de energía mecánica en la partícula y es igual al incremento del trabajo de la fuerza no conservativa. Ahora bien, si sobre la partícula solo actúan las conservativas, es decir, tenemos un equilibrio estático, no tenemos T, que son las cinéticas,
tenemos solamente la potencial, es decir, que el diferencial de B igual a 0. Si consideramos un cuerpo formado por infinitas partículas, donde los desplazamientos de cada partícula del cuerpo vienen dados por una función U, entonces se debe cumplir que el diferencial de B es igual a 0. Y más o menos lo que ya veníamos planteando, el campo conservativo, las energías cinéticas deben ser iguales a 0, nosotros estamos considerando el equilibrio del sólido. Esto es que la variación de energía potencial debe ser nula, notando que esta es la condición de la función B tenga un extremo que puede demostrar que si está en equilibrio es estable B y debe ser mínimo en la configuración de equilibrio. Luego el cumplimiento de las expresiones anteriores se le denomina principio de mínima energía potencial. Para el caso del cuerpo elástico, la energía potencial B se puede descomponer en dos partes. Tenemos la energía potencial U y la energía B, que es la de externas conservativas, en donde tenemos la energía potencial U de deformación elástica asociada al trabajo de las tensiones internas y la energía potencial B asociada al trabajo de las fuerzas externas conservativas aplicadas al cuerpo. Luego la energía potencial total va a ser la suma de U más BE, BC, en todo caso, B conservativo, BC de conservativo. Y aplicando el principio de mínima energía potencial resulta que delta B igual a delta U más delta B conservativo igual a 0. La energía potencial de deformación U viene dada por la integral que recién vimos de la energía de densidad de deformación. Para una deformación elástica pequeña se puede expresar como un medio de epsilon t por sigma o igual a un medio de epsilon t por el diferencial, la matriz de deformación E. Conceptos que nos van a ayudar para justamente el cálculo y la verificación de nuestros estados tensionales. Esto es que la función de deformación epsilon x, epsilon y, epsilon z es una función de un estado inicial de energía. Luego su variación, fíjense, son las derivadas parciales asociadas a cada una de las direcciones del tensor, justamente sus componentes epsilon x, epsilon y gamma xy, y la variación del potencial de fuerzas externas conservativas BE dependerá de la naturaleza de estas fuerzas. Por ejemplo, si las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo tanto de superficie como de volumen son de magnitud constante y no varían de dirección durante su aplicación, su potencial se podría decir que justamente va a depender solamente del sistema de referencia. Fíjense, si yo tengo una fuerza conservativa que tenga componentes en X y en Y, solamente va a depender de la variación que tenga en relación al sistema de referencia U y B, nada más, y bueno, y todo el campo de desplazamiento asociado a cada uno de los sistemas de referencia. Eso serían la suma de las funciones de energías conservativas y potenciales. Esto era lo que les quería presentar en este material, completando la primera entrega, así que esto se sumaría al estado plano de tensión, el estado plano de formación que lo completamos acá y energía de formación potencial. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.